Buenos días. Vamos a empezar nuestro servicio de hoy. Espero que todos estén bien este día, que estén listos para alabar al Señor juntos con nuestro canto, con escuchar la palabra, ¿verdad? Hay que orar y empezar con la alabanza. Señor, te damos gracias por traernos aquí un día más, Señor, poder juntos como iglesia, como un cuerpo, Señor, alabarte con nuestro canto, Señor, y darte toda gloria, Señor. Y te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor. Has proveído para nosotros, Señor. Nos has dado salvación, Señor. Y ayúdanos, Señor. Enséñanos cada día a vivir más para ti, Señor. Obedientes siempre a ti, Señor. Y bendice este servicio de hoy, que podamos escuchar tu palabra, Señor, entenderlo y vivirlo y aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y oramos en tu nombre. Amén. Unidas nuestras voces, también los corazones, nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Hermosa, hermosa es la alabanza de los que te cantan. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Cantamos, cantamos gloria a ti. Cantamos gloria a ti, al Creador del universo, a nuestro Señor. Cantamos gloria a ti. Gracias, Señor, te alabamos. Unidas nuestras voces, también los corazones, nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Hermosa es la alabanza de los que te cantan. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Cantamos, cantamos gloria a ti. Cantamos gloria a ti. ¿A quién? Al Creador del universo, a nuestro Señor. Cantamos gloria a ti. Cantamos gloria a ti. Al Creador del universo, a nuestro Señor. Al Creador del universo, a nuestro Señor. Cantamos gloria a ti. Te adoramos a ti, Señor, y solo a ti, porque tú eres nuestro Creador, tú eres Dios. Solo tú mereces toda alabanza, toda gloria, Señor. Nos rendimos a ti, Señor, y te adoramos. Te damos gracias, Señor. Y el león que en el trono está. Las montañas y el océano claman al Señor. ¿Quién como Él? Cordero y el león en el trono está. Las montañas y el océano claman al Señor. Alaba
Señor. Te adoramos a ti. Te cantamos a ti, Señor. Que nuestras vidas son tuyas, Señor. Traemos todo a tus pies, Señor. Te adoramos. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Poder y el león, que en el trono está. Las montañas y el océano claman al Señor. Más. ¿Quién como el cordero y el león en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor. Desde el amanecer hasta el atardecer, alaba Adonai, y que toda su creación, cada pueblo y nación, alaba Adonai. Desde el amanecer hasta el atardecer, alaba Adonai, y que toda su creación, cada pueblo y nación cante. Señor, te cantamos a ti, te adoramos a ti. No hay nadie como tú, Señor, porque tú eres Dios, creador, el único Dios, Señor. Para los horarios de los servicios, tenemos que el domingo, primeramente, ¿verdad? Hay servicio en inglés a las 9 de la mañana y en español a las 11 de la mañana. Miércoles, 7:30, esto es en la casa de la hermana Claudia. Y pues desde luego están invitados, miércoles 7:30. Tenemos también que si usted tiene una ofrenda, ya sea en efectivo o algo para ahorita, o lo puede hacer por la aplicación EasyTithe, ¿verdad? Y pues tenemos que si tiene peticiones de oración por una necesidad o algo que pues tenga usted o quiera que oremos, lo puede hacer, ¿verdad? Pidiendo un servicio, una oración o algo por su necesidad, pues dirigiéndose aquí con los líderes. Y si hay alguna situación que lo quiera a usted llevar a pedir oración, ¿verdad? Desde luego que lo puede hacer. Vamos a orar por este servicio. Vamos a poner en manos del Señor el mensaje que trae nuestro hermano el día de hoy. Y vamos a hacerlo en base a el Salmo 84, verso 1. Dice en su verso 1, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Así es, hermanos, nuestra carne, nuestro corazón, nuestro espíritu clama al Señor, y vamos de esa manera a seguir alabando a Dios. Y también recordarles que si tienen pues su ofrenda en este momento, la pueden depositar aquí en el cajoncito en el que está enfrente, ¿verdad? O de la manera que ustedes ya saben.
Dios les bendiga, hermanos, y vamos a continuar. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Señor, nos has tomado en tus manos. Tú nos has salvado, Señor. Es por eso que alabamos, te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te cantamos hoy. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Cantamos. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Una vez más. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Señor, te damos gracias porque cada día, Señor, tú estás aquí con nosotros. Tú nos guías cada día, Señor. Nos restauras cada día, Señor. Tú nos limpias. Tu palabra, Señor, nos alimenta. Y tú, Señor, nos cuidas. Cualquier etapa de nuestras vidas, Señor, tú estás aquí. Caminamos, Señor, sabiendo que ahí en tus manos estamos seguros. Que tu gracia nunca se acaba, tu amor nunca se acaba. Podemos confiar en ti, Señor, completamente. Y es por eso que cantamos gracias. Porque es algo que no merecemos, Señor. Siendo pecadores, Señor, tú nos salvaste, nos cambiaste. Nomás podemos cantar gracias y dar nuestra vida, rendir todo a ti, Señor. Te damos gracias, te adoramos, Señor, te alabamos.
Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Una última vez. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Y Señor, te damos gracias esta mañana porque eres bueno, porque eres grande, Señor. Te bendecimos tu nombre, Señor. Te adoramos porque nos diriges en tu verdad. Te pido, Señor, por este servicio. Oro, Señor, que nos enseñes, Señor, y podamos ver, Señor, la belleza de ser elegidos, de ser escogidos por ti, Señor. El privilegio, Señor, y la responsabilidad que viene con eso. Oro, Señor, en este momento, Señor, por el hermano de nuestra hermana Claudia, Señor. Oro por su vida. Oro, Señor, que lo cuides, Señor. Ahorita que está batallando, Señor, con el vicio del alcohol, Señor, oro que rescate su alma, Señor. Pido, Señor, por su corazón, oro que por su alma, que Él venga, Señor, al arrepentimiento de sus pecados. Que uses a nuestra hermana, Señor, para traerle palabra, para traerle tu evangelio, Señor. Y que Él pueda ver, Señor, su pecado, que Él pueda ver a su Salvador, quien ha muerto por su pecado. Oro por él, Señor, y oro por la ayuda, Señor, que posiblemente puede venir a él. Oro, Señor, que sea de bien, Señor, y no para mal. Oro, Señor, que más que cualquier otra cosa, Señor, que sea su alma, que sea rescatada. Oro por su familia, Señor, en este tiempo que está siendo afectada por todo esto. A darle fuerza, Señor, darle consuelo a ellos también. Y oro por mi hermana Claudia, Señor, que ella sea de bendición, que ella sea la luz, Señor, la sal, Señor, en su familia, para dar el evangelio, Señor, y hablar, Señor, de tu grandeza y de tu poder para transformar a la gente. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay que tomar nuestro lugar esta mañana. Vamos a estar en Marcos 4, versículo 10 y vamos a tener el estudio. Después vamos a entrar a un tiempo de Santa Cena y empezamos con Marcos 4. Hemos estudiado en este libro muchas cosas conforme a Jesús hablando con los fariseos, Jesús hablando y corrigiéndoles. Hemos visto Jesús hablando de su familia. La semana pasada empezamos a estudiar la parábola del sembrador y les dije que íbamos a entrar a un tiempo en Marcos 4 de un tiempo de parábolas, donde íbamos a estudiar unas parábolas, íbamos a mirar lo que significan y todo esto. Y todo el contexto de esto es Jesús hablando lo que empezamos en Marcos 3. En Marcos 3 nos dice la palabra que Él empezó a hablar. Él estaba en el barco, Él se sentó y ellos estaban alrededor en las aguas. No sé si se recuerdan conmigo lo que estudiamos en Marcos 3. Y ahí estudiamos que Jesús ahí está. Marcos 4 es la continuación de esto, es lo que Jesús dice. Marcos 4 es lo que Él dice en Marcos 3. Marcos 4 no es después, es durante este tiempo. Y todo está conectado a lo que Jesús está diciendo.
Y la semana pasada estudiamos las parábolas, estudiamos el corazón y miramos que lo importante, el centro, no es cuánto tipo de cristianos hay o cuántos tipos de personas hay en iglesia, porque como vamos a mirar la semana que viene, solo hay dos tipos de personas en la iglesia, los cristianos y los que no son cristianos, los que son salvados y los que no son salvos, y es todo. No hay 7, no hay 5, no hay 4, no hay 10, no hay 20. Hay dos tipos de personas que llegan a la iglesia, los que conocen a Cristo como su Salvador y los que no conocen a Cristo como su Salvador. Y miramos que es el sembrador que va y miramos que es la semilla, y la semilla es el Evangelio, y eso que miramos la semana pasada. Hoy paramos brevemente y miramos la pregunta que le hacen, porque Marcos 4, versículo 10 al 12, lo que estudiaremos este día, pasa después de que Jesús enseña todas estas parábolas. Marcos no está enfocado en orden. Marcos, como les dije en la introducción, se siente como hace 3 años. En Marcos 1, Marcos no está interesado en orden. Marcos no está interesado en darnos todos los detalles. Marcos está interesado en demostrar a Jesús como el siervo fiel, el siervo obediente. Y vamos a mirar que Marcos pone cosas en medio de diferentes lugares solamente para darnos más contexto y más entendimiento, y eso que pasa aquí. Y leemos en Marcos 4, del 10 al 12, y dice, no, del 13, perdón. Dice, cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas, y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprendéis todas las parábolas? Y Jesús aquí hablando, no solamente con los 12, Jesús hablando con sus seguidores y los 12. Jesús, vamos a mirar en Hechos, no vamos a mirar, pero miramos en el libro de Hechos cuando estudiamos ese libro, que en el día de Pentecostés había como 120 personas. Los que son asignados para seguir a Jesús como discípulos, como apóstoles, son 12 o 13, dependiendo cómo miran la oficina de Pablo y cómo miran el que reemplaza a Judas, que son cosas secundarias. Pero dependiendo en cómo están contando, hay 12 o 13 apóstoles de Jesús, apóstoles dados orden, dándoles poder, dándoles todo lo que se les da a los apóstoles en el libro de Hechos. 13 o 12, depende cómo cuenten. Yo cuento 13, pero algunos cuentan 12. No es aquí ni allí. Ya, no nos vamos a poner peleando en cuántos apóstoles hay. Pero miramos aquí en la palabra que están los 12 y están los otros seguidores. Y la razón por qué hay esta distinción es porque los seguidores de Jesús, todos nosotros formamos parte de los seguidores de Jesús, pero ninguno de nosotros formamos parte de los apóstoles. Nadie aquí es un apóstol, y si uno se cree ser apóstol, te mintieron, no eres apóstol. No somos apóstoles, y hay diferencia en oficina en lo que se hace, pero hay distinción. Y aquí nos dice la palabra que se quedó solo Jesús con sus seguidores. No nos dice cuántos hay, pero nos dice que hay al menos están los 12 y están la multitud, y entre ellos María Magdalena, Marta, posiblemente Lázaro y muchos otros. Están con Jesús y aquí lo están siguiendo. Jesús hablándoles en parábolas que miraremos
a través del estudio de Marcos 4, cuáles son las parábolas. Ellos le preguntan, ¿de qué hablas? ¿Qué es esto? Porque las parábolas es una manera de enseñar para no ser tan claro. Y Jesús enseña de esta manera desde el principio de su ministerio. Y enseña y nos dice por qué enseña de esta manera. Y enseña para mantener oculto el reino de Dios. Y el reino de Dios se mantiene oculto a todo mundo, excepto a los que Jesús deja entrar. Y nos dice, cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Noten, no le preguntan sobre la parábola, le preguntan sobre las parábolas. Esto es después. Habían escuchado todas las parábolas y al escuchar todas las parábolas le preguntan sobre las parábolas, que nos dice Marcos 4, versículo 2, les enseñaba muchas cosas en parábolas. El lenguaje es muy importante. Ellos no solamente le quieren preguntar de una, le quieren preguntar de todas. Y nos dice aquí la palabra que ellos le preguntaban sobre las parábolas. Y él les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Imagínense, primeramente es bello escuchar esto, imagino si uno era uno de los seguidores o de los 12 escuchando esto. Pero también viene gran responsabilidad. Que te diga el Hijo de Dios, a ti se te ha dado a saber el misterio del reino de Dios. Porque ellos se están preguntando de qué hablas, de qué significa todas estas cosas. ¿A qué se habla? ¿Por qué dices esto? Y pienso que todos nosotros que hemos leído la Biblia, en un punto o el otro, hemos entrado en preguntas de qué hablas, de qué quieres saber esto, de qué tiene que ver esto conmigo. Y algo importante de reconocer es que ellos no se quedaron con sus preguntas. Ellos no se quedaron preguntándose ellos mismos qué significa esto. Ellos le preguntaban a Jesús, ¿de qué hablas? ¿De qué estás hablando? Miramos en el libro de Hechos que hay un grupo de personas que está escuchando a Pablo. Y al escuchar a Pablo predicar, nos dice la palabra que ellos son diligentes a ver que si todo lo que él está diciendo está exactamente como dice la palabra. Ellos están investigando la predicación de Pablo para asegurarse que lo que están escuchando es bíblico, que es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Que al venir a la iglesia, no se viene a la iglesia con nada, se viene a la iglesia con Biblia. Y Biblia para leer, y Biblia para asegurarse que el que le está predicando, el que le esté dando en los anuncios y está leyendo un versículo, no lea algo loco y no conecte algo que no se debe de conectar. Porque nosotros tenemos que asegurarnos que no nos están engañando. Es como cuando vamos a la marqueta y compramos y vamos a comprar, no sé, elotes porque están 4 por $1. Unos tiene que asegurarse que le están dando la especial, porque no es el trabajo del cajero, de la cajera, asegurarse que no te están robando el dinero. El trabajo del que te está cobrando es de cobrarte. Es tu responsabilidad decir, hey, ¿qué no están 4 por $1? Oh, sí, no puse el código, perdón. Pero si tú no dices nada, ellos no dicen, hey, no quieres el código para que te ahorres dinero, no es su responsabilidad. Un pastor fiel obviamente se cuida del rebaño, pero un pastor que quiere solamente obtener dinero, pues no le importa, no es de su responsabilidad cuidar del alma de ustedes, es su responsabilidad asegurarse que su cartera esté llena de los billetes. Y son cosas muy diferentes. Aquí ellos están preguntándole a Jesús lo que no entienden para poder crecer en fe. Es tan importante que nosotros
nos pongamos impuestos a preguntar y hacer preguntas que tengamos. El que no aprende es porque no pregunta. Y todos aquí pienso, no todos, pero algunos pienso que éramos los que nos fastidiábamos al escuchar los estudiantes que preguntaban pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta. Es tan importante ser el estudiante que esté siempre preguntando y haciendo las preguntas. Una de las cosas que hace la fe quiere crecer. Y el que está en la Biblia siempre se está haciendo preguntas y siempre está orando por preguntas, porque el que está leyendo la Biblia, de verdad leyendo la Biblia, entiende que no la entiendo para nada. El que lee la Biblia solo por leerla piensa que la entiende, pero solo está entendiendo la estructura. Es una cosa entender la estructura y el lenguaje de la Escritura, es otra cosa entender la revelación de la Escritura. Es una cosa saber que Jesús está hablando de sembrar, es otra cosa saber por qué está hablando de sembrar y qué significa para mi vida. Es una cosa saber que la semilla da fruto, es otra cosa saber qué tipo de fruto va a dar mi vida y qué tipo de fruto tiene que dar mi vida. Son dos cosas muy distintas. El que lee su Biblia, la lee y después la cierra y para de pensar, pues nunca crecerá en entendimiento ni en fe. Hay personas que abren sus Biblias, la leen, la cierran y dicen, no, es porque estoy batallando en mi fe. Estoy batallando, no, es porque no entiendo nada. Pues ¿cómo? Pasaste 30 minutos y no hiciste preguntas, no apuntaste nada, no hablaste con nadie. ¿Cómo vas a aprender algo? ¿Cómo? El que aprende es porque se está empeñando y está dando de su vida, está dando de su energía a entender estas cosas. Ellos le van a preguntar a Jesús, ¿de qué hablas? Imagínense. Él les da todo un bosquejo ya al escuchar y como pastor, algo terrible sería de predicar un sermón 1 hora y después, ¿de qué hablaste? Pues, ¿de qué hablé? Es lo que pasó con Jesús. Jesús no se molesta y un fiel siervo y sierva de Dios no se enojará a las preguntas porque entiende eso causa crecimiento. Eso va a causar crecimiento. Ellos vienen a Jesús después de predicar y le dicen sobre las palabras, ¿de qué hablas? ¿De qué es esto? ¿Qué significa todo esto? Jesús responde, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Jesús hace distinción entre los de afuera y los de adentro. Los de afuera reciben parábolas, los de adentro reciben instrucción y revelación. Y siempre ha sido así. Siempre. Los de afuera siempre reciben lo que no se entiende. Es por eso que incluso hablarle a un incrédulo sobre la vida de un cristiano es como si les estuviéramos hablando en parábolas. No sé si le han dicho a una persona que no cree en Jesús y les dice, no, el Espíritu Santo me está guiando. Para ellos sabe qué significa eso. Cuando alguien está pasando por algo y no sé si han notado la respuesta o la reacción, cuando dice, yo voy a orar por ti, voy a mantener esto en oración, dicen, gracias. Ok, gracias. Porque no saben qué hacer con eso, porque para ellos la oración es algo raro, es algo distinto. Te dije mi problema y me ofreces oración. El cristiano dice, gracias, porque sé que tú no lo puedes, pero Dios sí. Nosotros caminamos entendiendo que el mundo, los de afuera, no tienen la revelación que lo que nosotros tenemos. Pero nosotros no la tenemos solamente por llegar a la iglesia. Nosotros la vamos a obtener preguntando preguntas y haciendo preguntas, estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia no es leyendo el mismo versículo una y otra vez.
estudiando la Biblia es preguntando qué significa este versículo. Me recuerdo, tenía un amigo que siempre, él duraba años y años terminando un libro. Y él siempre le preguntaba, hey, ¿qué estás leyendo? Me decía, no, estoy leyendo el libro de Daniel. Oh, wow, ok. 3 meses después, hey, ¿ahora qué estás leyendo? No, sigo en Daniel. Oh, wow, ¿qué capítulo? No, en Daniel 3. Wow, 3 meses, en el 3. No, es porque está bien profundo. Me dije, sí, hay mucho. ¿Qué has entendido? No, pues por eso solo sigo en el 3 porque no lo entiendo todavía. Nunca hacía preguntas. Nunca quería estudiar con otra persona. Nunca. 6 meses después, ¿a dónde vas? En el 4, porque no lo entiendo. Y después empecé a preguntar y todas sus preguntas se contestaban en el 5, en el 6 y en el 7. El que se cree espiritual parando en un versículo o en un capítulo por meses y semanas no es espiritual, es flojo, es orgulloso. Porque el que tiene fe va a preguntar y decir, no lo entiendo, ¿me ayudas? ¿Me ayudas con este versículo? Porque no lo entiendo. El que es espiritual no está interesado en cómo la gente lo mira, porque el que es espiritual entiende, soy débil. Señor, necesito de tu ayuda. Es tan importante venir al Señor humildes, especialmente cuando hablamos de su palabra. El cristiano que se presenta a la Biblia pensando, pues yo ya lo leí todo. No hay historia que yo no la he leído. Oh, la historia de Daniel, oh, sí, ¿qué quieres saber de Daniel? El que se presenta a la Biblia de esa manera. Y hay veces que nos presentamos a historias de esta manera. Que les digo, hoy les voy a hablar del sembrador. El sembrador, sí. Yo te la puedo decir con los ojos cerrados. Me puedo levantar y decirte la historia del sembrador. Tenemos que ser más humildes a la palabra, porque la palabra nos habla siempre. La historia no cambia, pero la aplicación cambiará siempre. Y porque la explicación siempre será diferente, nosotros tenemos que entrar a la Biblia con corazones humildes. La oración, Señor, enséñame cómo aplicar esto a mi vida. No se va a contestar porque el Señor te va a dar un reporte diciéndote, ok, los martes tienes que comportarte así, cuando tu esposa te diga así, tienes que actuar así, cuando esto pase, haces esto. Obviamente sería bellísimo si eso pasaría. Que después de cada servicio recibirían un reporte, en tu vida sí se aplica la palabra. Pero el decir, Señor, enséñame a aplicar esto a mi vida, pues ¿cómo me va a enseñar el Señor? Tengo que preguntar, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Qué es lo que no estoy preguntando que debo de preguntar? ¿Qué es lo que no estoy, cuál área no estoy pidiendo ayuda, donde debo de pedir ayuda? ¿Dónde me creo suficiente orgulloso y no estoy pidiendo? Porque ahí es donde se aplica. La aplicación se aplica donde se necesita, pero para ver la necesidad, pues uno necesita que ser humilde. Ayer estaba hablando con una hermana y la hermana me estaba contando que no quería confesar, no quería decir que estaba pasando por lo que estaba pasando. Que se me hace bien gracioso cuando los cristianos hablan de esa manera. O las personas que dicen, no me quiero poner lentes porque no quiero depender de ellos. Como si tener mejor vista es algo malo. Es algo extraño. Y me decía esta hermana, no quiero confesar lo que estoy pasando porque no lo quiero decir. Y le dije, ¿por qué no quieres decirlo? Y dices, porque si lo digo a lo mejor es cierto.
Eso es orgullo. Y le recordé a la hermana, eres débil. Lo bello de ser débil es que tenemos un Dios que nos dice, yo soy fuerte cuando eres débil. ¿Cuál es la clave de ese versículo? No que Dios es fuerte. La clave de ese versículo es yo siempre tengo que estar dispuesto a decir, Señor, estoy débil. Porque lo opuesto no es cierto. Si yo estoy fuerte, no quiere decir que el Señor es débil, ¿verdad? Porque el Señor siempre es fuerte. Amén. Si el Señor siempre es fuerte, y ese versículo me dice, cuando yo soy débil, Él es fuerte. ¿Qué me está diciendo ese versículo? Él es el que me va a cargar. Lo opuesto de ese versículo no es cierto. Si yo estoy fuerte, Dios está más fuerte. No dice eso. Cuando yo soy débil, Él es fuerte. El contexto cuando dice Pablo eso, ¿qué está diciendo Pablo en eso? Siempre estoy débil. ¿Por qué? Porque tengo algo al lado de mí que el Señor no me lo quiere quitar. Tengo un aguijón y el Señor no me lo quiere quitar. ¿Qué dice Pablo con eso? Siempre estoy débil. ¿Qué le dice el Señor? Mi gracia es suficiente. ¿Qué nos está diciendo ese versículo? Siempre vas a estar débil. Y que el día que lleguemos al entendimiento que todos los días estoy débil, Él me puede cargar. El cristiano que camina diciendo, no lo quiero decir porque se lo digo, a lo mejor se hace cierto. Es ridículo. Es orgullo. Si hay personas que dicen, entonces estás enfermo, no lo digas, estoy bien. Es algo, si estoy enfermo es algo bueno porque puedo tomar medicina para que me ayuden. Es algo bueno. Nos actuamos como si nuestra fuerza bendice al Señor. Vivimos nosotros como si el Señor está mirando a ver quién es el más fuerte, diciendo, este es mío porque es fuerte. El Señor mira al débil y le dice, este es mío porque yo lo mantengo. El Señor mira al fuerte y dice, este no es mío, porque los míos yo los tengo en la mano. Solo puedo tener en las manos al que es débil. Es lo que le dice Jesús a Pedro cuando está limpiando los pies. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Pedro a Jesús? No, Señor, tú nunca me lavarás los pies. Según Pedro, va a respetar y honrar a Dios. Jesús, ¿tú cómo me vas a lavar los pies? ¿Qué le dice el Señor? Si no te lavo los pies, tú no tienes nada que ver conmigo. ¿Qué le responde Pedro? Entonces báñame, Señor. El cristiano tiene que entender, necesita ser limpiado por el Señor todos los días. Orar diciéndole al Señor, Señor, necesito ayuda. No es algo de último resorte, es la primera cosa que tiene que salir de nuestras bocas. Al levantarse la oración, Señor, ayúdame. Ayúdame. Un cristiano no es experto en nada excepto el pecado. Es todo. Es todo. Un matrimonio que han estado casados por más de 30 años no son expertos en nada más de cómo lastimarse el uno al otro. Porque necesitan a Cristo para amarse, aguantarse, a veces soportarse. El hombre que sabe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia es un hombre que ha pecado tanto y ha aprendido cómo amar. Pero cada otro día se le va y peca. La esposa que sabe someterse a su esposo como Cristo se somete al Padre es una esposa que ha pecado tanto contra su esposo, pero siguen adelante. No hay expertos en esta vida, hermanos, solo expertos en pecado. Es todo. Es por eso que todos necesitamos que venir antes del Señor y decir, Señor, ayúdame. Nos tenemos que postrar y venir ante cada uno de nosotros y decirnos, ayúdame. Los matrimonios
que apenas han empezado tienen que venir a los matrimonios que ya tienen más experiencia y decir, ayúdenme por favor, porque hay tanta sabiduría en esos matrimonios, tanta sabiduría, y no hay sabiduría más grande que pídele al Señor que te ayude, porque es el Señor quien nos ayuda. Nos dice el libro de Santiago que no tenemos sabiduría porque no la pedimos. ¿Quién pide sabiduría? El que no es sabio. Si estuviéramos hablando honestamente, ¿cuántos de ustedes se creen sabios? Pienso que todos levantaríamos la mano. No hay nadie aquí que se cree tonto. ¿Cuántos de aquí se creen sabios? Nadie va a levantar la mano, obviamente, por lo que acaba de decir. Pero en sus corazones dicen, no, pues yo sí soy sabio. El que va a preguntar, el que va a pedir por sabiduría es el que no la tiene, el que reconoce que no la tiene. Hermanos, hay que aprender a pedirle a nuestro Padre Celestial todo, entendiendo, no lo tengo, no tengo nada. Porque puedo a lo mejor en mi esfuerzo grande hacer sonreír a mi esposa, pero no la puedo dirigir a ti, mi Dios, sin tu ayuda. Puedo hacer que mi esposo se sienta amado un día, pero no sé cómo someterme, se me hace duro. Se me hace duro someterme a Él. Es tan importante. Es tan importante entender, reconocer la ayuda que necesitamos del Señor. Porque el que necesita la ayuda del Señor recibe la ayuda del Señor. El Señor da su espalda al orgulloso. Y yo quiero que el Señor me dé muchas cosas, pero su espalda nunca. Y si quiero que el Señor me dé esa ayuda, la tengo que pedir. Pero antes de pedirla tengo que reconocer, pues la necesito. Necesito la ayuda del Señor. Y a lo mejor la vamos a pedir llorando, quién sabe, pataleando, pero la tenemos que pedir. Y es mucho mejor ser el cristiano que siempre está en necesidad y siempre reciba la necesidad, que el cristiano que nunca pida y nunca reciba. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Porque ahí entendemos, el Señor es quien me sostiene. No puedo decir el Señor me sostiene cuando yo estoy viviendo mi vida y hablando del Señor cuando de verdad lo necesito. Señor, te necesito. Me recuerdo cuando era joven, mi líder de jóvenes, ella me estaba hablando y nunca se me olvida el consejo que me dio. Y me estaba hablando sobre pedirle ayuda a Dios. Y me estaba preguntando, ¿para qué le pides ayuda tú a Dios? Y dije, ¿para leer la Biblia? Y no supe. Y dije, bueno. Y cada 2, 3 meses me gusta hacerme la pregunta, Señor, ¿de qué te pido ayuda? Y hay veces que se me va, hay veces que cuando estoy evaluando mi corazón cada mes o cada 2 meses, hay veces que va todo un mes y no le pido al Señor ayuda para dirigir la iglesia. Imagínense. ¿Por qué le estamos pidiendo ayuda a Dios? Y si solamente le estamos pidiendo ayuda para las cosas pequeñas, se va a notar. Y me recuerdo que ella me dijo, le tienes que pedir ayuda a Dios por todo. Y en ese tiempo estaba en la escuela, me dice, ¿le pides a Dios que te ayude a entender las matemáticas? Y me reí porque pensaba que era, qué ridiculez. Señor, ayúdame con la división. Oh, sí, claro que sí. Y me dice, ¿por qué no? ¿Que no el Señor creó tu cerebro? ¿Que no el Señor
te dio entendimiento, ¿por qué no te va a ayudar con las matemáticas? Y no supe contestar. Y la realidad es, si creemos en un Dios que está involucrado en todo aspecto de mi vida, si creemos en este evangelio que nos pide el Señor que le demos todas nuestras vidas, le tenemos que pedir al Señor que nos ayude en todo. En todo. Y ahora tengo la costumbre a pedirle al Señor, Señor, voy a ir al trabajo, enséñame cómo hacer este trabajo. Enséñame. Porque ¿quién va a saber más que Dios? Nadie. Es tan importante pedirle ayuda a Dios. Tan importante. Y aquí ellos están pidiendo ayuda a Jesús. Y Jesús le responde con algo bellísimo. A ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. ¿Por qué en parábolas? 2 razones. Reciben en parábolas. Versículo 12 nos dice una razón. La segunda razón la encontramos, lo que nos dice Pablo, el que sabe más, el juicio será más grande. Jesús hablaba en parábolas para que la gente no entendiera. Y no entendiendo, el Señor, sabiendo el estado de corazón de todos, parte de enseñar en parábolas era parte de la misericordia de Dios, para que ellos no serían juzgados por lo que no entendían. De una manera uno dice, no, pues, ¿por qué no les dijo tal y como están? Y si uno lee el Evangelio se da cuenta que les habló claro, no es como si no les estuviera dando claramente el Evangelio. Pero de una parte es bueno y que hasta el Señor, hasta los incrédulos es misericordioso con ellos. Y del otro lado, la misericordia de Dios en este instante no los ampara del infierno, solamente los ampara del juicio que vendrá. Y qué tan grande será ese juicio. Pero nos dice la palabra aquí, para que viendo vean, pero no perciban, hablándonos del versículo que nos habla en Isaías. Y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que conviertan y sean perdonados. Y parte de esto, para entender esto, tenemos que entender Romanos 10, 9, 10 y 11. El llamado de Dios, los elegidos de Dios, los elegidos para justicia, los elegidos para gracia. Y tenemos que entender esto. La Biblia es muy clara cuando habla de la salvación y de la elección. Y aquí Jesús bien claramente y a través de la Biblia se encuentra una y otra vez los de afuera y los de adentro. Desde el libro de Génesis miramos los que son de adentro y los que son de afuera. Miramos que el Señor escoge a uno y no escoge al otro. Miramos que el Señor establece a Israel, pero no establece a los demás. Miramos los de afuera y los de adentro, y siempre ha habido esa relación. Y los de afuera solamente entran adentro a través del llamado de Dios, porque todos nosotros en un tiempo éramos personas de afuera, hasta que el Señor nos trajo adentro. Y al entrar adentro, uno no entra y empieza a celebrar diciendo, tú no estás aquí conmigo. Uno se da cuenta la gran responsabilidad que viene con entendiendo todas estas cosas. El cristiano, de cierta manera, tiene una eternidad segura y tiene una eternidad llena de gozo y felicidad y muchas bendiciones. Pero aquí en la tierra, el incrédulo la vida mejor, mucho mejor. El que trabaja, el cristiano que trabaja, no solamente se tiene que preocupar o asegurar de trabajar, ahora tiene responsabilidad para asegurarse que el trabajo no entre en la iglesia. Y tiene que asegurarse que esté
siempre centrado a las cosas del Evangelio. El que va a trabajar y se va a su casa. El cristiano en su trabajo tiene que representar a Cristo. Si entra uno del trabajo, si entra un manejador y todos dicen, no, cómo me cae gordo este viejo. El cristiano tiene que ser el que está dispuesto a tomar café con ese viejo. Cuando entra uno que todos le caen mal y nadie le saluda, el cristiano tiene que decir, buenos días. Aunque todos, ¿cómo los vas a saludar? Y el cristiano dice, no, pues no tengo, Señor, pues ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Cuando el mundo nos dice, haz esto, el cristiano tiene que hacer lo opuesto. Porque el cristiano se tiene que levantar a las cosas de Dios. La vida del cristiano es muy complicado. Muy complicado. Y es tan importante entender que necesitamos ayuda para manejar eso que se complica en nuestras vidas. Porque todos necesitamos la ayuda de Dios. Porque existe la relación entre los de afuera y los de adentro. Los de afuera y los de adentro. Y a los de afuera no se les da lo que se les da a los de adentro. No se les da la revelación, no se les da el gozo, no se les da nada de eso. Es por eso cuando nosotros oremos y estemos orando por personas que no conocen a Cristo, es tan importante no decirles y mentirles de las cosas de Dios. Es importante de no decirles a las personas del mundo, voy a orar que el Señor te dé paz. No habrá paz para ellos, al menos si no se arrepienten de sus pecados. Es tan importante. Es tan importante que nosotros no les estemos prometiendo al mundo cosas que no son de ellos. Un padre fiel, una madre fiel no va a dar la comida de sus hijos a desconocidos. No lo va a dar, porque la comida es para sus hijos primero. Miramos en la historia de Eliseo, pienso que es, o Elías, uno de esos dos. Ellos entran a la casa de la viuda y le dice, dame de comer, y dice, solo tengo esto para mi hijo y para mí, y me muero. Era profeta y ella dice, mi hijo viene primero y todos nosotros. Mientras el Señor obra, pero el pensamiento es sabio. Cuidas primero los de adentro. Cuando viene la mujer pidiéndole a Jesús que sane a su hija o a su hijo, Jesús le dice, no le podemos dar la comida de los niños a los perros. La mujer era una mujer gentil. Y ella dice, sí, pero ¿qué no los perros también comen de lo que sobra de los niños? Jesús ahí le está diciendo a una mujer, tú eres como perro. No te voy a dar lo que es para los niños. Los que somos de adentro, recibimos del Señor cosas bellísimas. ¿A qué no menospreciar esas cosas bajándoles el valor? Si alguien quiere la paz de Dios, solo la encuentra arrepintiéndose. Si uno quiere el gozo de Dios, solo la encuentra a través del gozo que viene de saber que sus pecados han sido perdonados. El cristiano entiende que los de adentro tenemos gran responsabilidad. Gran gozo, claro que sí, pero gran responsabilidad. Y nos dice el 13, y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Y hablándoles de la primera parábola, de la del sembrador, porque si entendemos la del sembrador, entendemos las demás. Es por eso que es tan importante al estudiar estas parábolas, y sé que muchos de nosotros la hemos leído una y otra vez,
entrar dispuestos a saber y decir, Señor, enséñame. Porque al pensar que esta parábola del sembrador es la parábola de diferentes cristianos, al pensar eso uno da el espacio abierto a muchas cosas. Muchas cosas. Cuando era pequeño y escuchaba esta parábola que se enseñaba, se hacían excusas para pecados en la iglesia. Y se decían, hay hermanos aquí que, no sé, son sangrones. Y estos hermanos son sangrones porque las cosas de este mundo están ahorcando su gozo. Y esos hermanos tienen que dejar esto y van a encontrar... Y hay hermanos aquí que son de esta manera, y hay hermanos aquí que son de esta manera. Y cuando uno lee la Biblia se da cuenta que hay hermanos, solamente un tipo de hermano, y ese es el que es salvo. Los demás no son. Cuando uno lee la Biblia uno se da cuenta que no hay 10 maneras de ser cristiano, hay una. Y es todo. La parábola del sembrador habla de un cristiano y las personas del mundo. Las personas del mundo se van a ver muy, muy diferentes. Los de la iglesia se tienen que mirar muy similares. No en el vestir, no en el de hablar, no en esas cosas, sino en la conducta. Si uno tiene que encontrar a un cristiano que es fiel, y no solamente ese cristiano es la excepción, sino todos son fieles. Un cristiano es generoso y él o ella no son la excepción, todos son. El cristiano es cristiano completamente basado en la Biblia, no basado en su vida. Tenemos que vivir no haciendo excusas por nuestros pecados, sino pidiéndole al Señor que nos ayude a deshacernos de ese pecado. El cristiano bíblico, aunque queramos usar la excusa, así soy, así siempre he sido, y sería muy fácil decir eso, pues así soy. El cristiano tiene un Espíritu Santo que siempre lo está santificando. ¿Creen, hermanos, ustedes en el proceso de la santificación? Y si creen en el proceso de la santificación, no podemos decir así soy. Si no creemos, entonces, por favor, digan eso. Pero si creemos en el proceso de la santificación, el cristiano dice, tengo que cambiar eso. Tengo que cambiar. Y si aplicamos eso a todas nuestras vidas, imagínense aplicando eso a los matrimonios. Y en vez de decir, siempre has sido así. Decir, tienes razón, voy a cambiar. No hoy, a lo mejor no mañana, y a lo mejor no la semana que viene. Pero día tras día voy a estar cambiando. Porque así es el proceso de la santificación. El proceso de la santificación no es de un día al otro, somos diferentes. Y a lo mejor el pleito es, siempre dejas tu ropa en el piso. Voy a cambiar. 10 años casados voy a cambiar. Y quién sabe, a lo mejor empieza con los calcetines, los calzones, la playera y los pantalones y la sudadera en el piso. Y a lo mejor la semana que viene ya no están los calcetines. Proceso. Hay progreso, no progreso grande. La mayoría de las cosas están en el piso todavía, pero los calcetines ahora al menos se están levantando. 2 meses después, ya no hay la camiseta y los calcetines se recogen. Pero así es la santificación. Tenemos que tener en cuenta que servimos a un Dios que no te está pidiendo que mañana te hagas un teólogo. Estamos sirviendo a un Dios que si hoy estás leyendo un versículo,
A lo mejor la semana que viene ahora estás leyendo 2. Y a lo mejor 2 semanas después 3. Y eso es 2 semanas después 4 y ahora estás haciendo una pregunta. Ese es el proceso de la santificación. Que ahorita no estás hablando con tal hermano y a lo mejor esta semana lo miras y sonríes. Progreso. 2 semanas después te atreves a decir buenos días. 1 mes después, ¿cómo estás? 2 meses después, toda una conversación. Esa es la santificación. Ese es el Dios que servimos. Un Dios que es paciente con nosotros. Lo que se necesita ahora es la iglesia, ser paciente con la iglesia. Y si no, pues el hermano llegaba a las 10:45, hoy ya llega a las 10:30. Progreso. Y así lo tenemos que ver. Si en los matrimonios hubiera esa paciencia el uno con el otro, hubiera menos pleitos. Mucho menos, porque pudiéramos ver el progreso. Y la santificación es un progreso bien pequeño, pero es progreso. Y al mirar 10 años atrás, uno dice, no, pues hace 10 años no recogía nada, ahora recojo todo, los pantalones todavía lo dejo en el piso, pero es lo único que dejo en el piso. Empezamos con todo lo que me ponía, ahora quedamos con el pantalón. Es progreso. Y así es el proceso del cristiano. Y todo esto pasa al hacer preguntas. Pedro pregunta, y termino con esto. Pedro empieza su caminar con Cristo siendo un hombre que hablaba y de cierta manera era un hombre, no sé ninguna otra manera de decirlo, pero era hocicón, hablaba mucho, decía esto, decía lo otro, y Pedro se creía el mejor cristiano, decía, si todos te van a abandonar, yo nunca te voy a abandonar. Y al final Pedro termina siendo un hombre dando palabra en 1 y 2 de Pedro de gran fidelidad a Dios, venga lo que venga. Empezó un hombre diciendo, yo voy a ser más fiel que todos, y termina siendo un hombre que por la ayuda de Dios decía, el Señor va a estar con nosotros en medio de todas las situaciones. Progreso. Imagino estar casado con Pedro era una gran aventura, porque de todas las locuras que decía el hombre. Pero al final, su esposa estaba dispuesta a morir al lado de él. Porque me imagino que había progreso en la vida de Pedro. En nuestras vidas, al pedirle a Dios ayuda, habrá progreso. Y es todo lo que se necesita en la vida del cristiano, el progreso. A lo mejor no vamos a llegar a ser Pablo, a lo mejor no vamos a llegar a ser teólogos, y a lo mejor nunca vamos a llegar a ser algo así, pero con que lleguemos a donde Dios quiere que lleguemos. Habían 12 discípulos y los seguidores. Los 2 grupos recibieron la misma instrucción. El Señor puede tener sus pastores y sus maestros, pero la congregación recibe lo mismo que el pastor. El Señor nos ama a todos y nos dirige a todos en su poder y en su verdad. Hay que orar. Señor, te damos gracias este día porque eres bueno, porque eres grande, porque eres todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque nos diriges en tu palabra y nos diriges, Señor, cómo caminar contigo, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Te pido que podamos seguir creciendo en humildad el uno con el otro, pero más importante contigo, mi Dios. Que seamos humildes contigo en nuestro caminar. Y te doy gracias por todas estas cosas. En este momento vamos a prepararnos para la Santa Cena y vamos a estar en